Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. En el episodio de hoy les traigo información acerca de las 11 aplicaciones para principiantes para invertir en la bolsa de valores. Recuerda de suscribirte al canal, de darle like al video, de compartir el video a personas que puedan necesitar esta información, ya sean tus familiares o amistades, o personas que les gusten este tipo de temas, de comentar y dejar tus sugerencias o temas que te gustaría de que yo te hable a ti de una manera entendible y coloquial, sin mucha jerga profesional que quizás lo que hace es que te confunde. La idea del canal es poder difundir información que pueda ayudar a la comunidad latina aquí en los Estados Unidos a avanzar. La comunidad latina es la que más necesita esta información, ya que somos la comunidad étnica, el grupo étnico que menos sabemos de finanzas, a diferencia de los demás grupos étnicos. Here in the United States, our community is the community with the least amount of information about these subject matters, and the reason why I don't do these videos in English, even though I'm particularly good speaking both languages, is that this is my way to give back to my community using my native tongue in order for me to communicate with you this information that you need so desperately, that has helped me a lot throughout the years in a significant way in small period of time by incrementing my finances exponentially in a very significant way. And the whole idea is for me to transfer this information to you and yours so you can benefit of it as well. ¿Por qué invertir? Si piensas en cuentas de ahorro de banco, seguramente sabes un poco de eso. Hay cuentas de banco que te ofrecen un porcentaje de interés en el dinero que tú les das a ellos para guardar por ti. Y por eso ellos te dan un pequeño incentivo mensualmente de hacer dinero mientras tu dinero está ahí. Y ese dinero regularmente está protegido por la FDIC, que fue creada en 1933 en los Estados Unidos, para proteger a las personas que tienen dinero en un banco, en cualquier banco en específico. En caso de que ese banco quiebre, el FDIC es una aseguranza gubernamental que te protege tu dinero hasta $250,000 en cada banco, en cada cuenta en particular, en diferentes bancos. Ahora bien, tienes $3,000 en una cuenta. Lo máximo que ese banco en esa cuenta de ahorro te puede dar quizás son algunos $4, $5, $6, $7, dependiendo de los intereses que ellos ofrecen. Ahora, cuando inviertes en la bolsa de valores, estamos hablando de un porcentaje de interés mucho mayor mensualmente, y en pocos meses, en vez de hacer unos cuantos dólares, estamos hablando de cientos o miles de dólares en muy poco tiempo. Específicamente cuando estamos hablando en inversiones, estamos hablando también de lo que se conoce como el interés compuesto. El interés compuesto es básicamente lo que vas acumulando según tu inversión inicial versus el interés que esa inversión que acabas de hacer te va a dar a través del tiempo. Y la fórmula es la siguiente. Básicamente lo que estás haciendo es tomando un capital inicial, y ese capital inicial es lo que vas a invertir. En este ejemplo tenemos $1,000. Y lo que hace es que lo multiplica por el interés que te van a ofrecer, en este ejemplo 8%, por un periodo de tiempo de 10 años. Si pones $1,000 en la bolsa de valores a un interés de 8%, en 10 años tienes $2,158.92 sin hacer absolutamente nada, lo cual es imposible en una cuenta de banco, y por eso debes invertir. Gracias. Ahora bien, ya que tienes una idea del raciocinio detrás de la inversión, pues ahora te voy a hablar de plataformas, o sea, programas o cuentas de inversión que puedes abrir con $0 para empezar a invertir en la bolsa de valores y crear un futuro financiero para ti o los tuyos. Ahora, como le he mencionado en mi otro video acerca de la inversión en la bolsa de valores, antes de invertir deben
primero de ahorrar de 3, 6 meses hasta un año en gastos generales en caso de que pierdan su empleo. Y el dinero que van ahorrando después de ahí es el dinero que usan para invertir. Cuando inviertes dinero, estás invirtiendo dinero por una cantidad de años, décadas. Y esa es la mejor manera de invertir. Hay otras personas que invierten diariamente, pero el nivel de conocimiento es significativo. Y este video estoy compartiendo información para personas que no saben nada de inversiones, pero también a mayor ganancia, mayor el riesgo. Al hacer una inversión a través de años o décadas, pues el riesgo disminuye significativamente versus las personas que hacen inversiones diarias. Cuenta automática de ahorro de inversión para principiante número 1. Acorns. Esta es una de las aplicaciones que yo uso para invertir en la bolsa de valores, y esta es una plataforma robótica en la cual un sistema automatizado invierte el dinero por ti. Con Acorns solamente necesitas $0 para abrir una cuenta con ellos, y ellos te cobran al mes de $1 a $5 dependiendo de lo que quieras hacer con ellos. Lo interesante de Acorns es que cuando abres una cuenta con ellos, ellos te dan un dinero introductorio como una persona que por primera vez abre la cuenta con ellos de $10. Ellos lo que hacen es que te piden información acerca de tu tarjeta de crédito o de débito, y al usar tu tarjeta de crédito o de débito con los gastos regulares que haces, pues hacen un redondeo de el dinero que tomaría llevar esa cantidad a $5 o $3, y ese redondeo automáticamente viene de tu cuenta de banco a la cuenta de inversión de Acorns. Así que siempre estás invirtiendo sin siquiera sentirlo o pensarlo, porque las cantidades no son grandes, y esto regularmente te cobran de $1, $3 o $5 en las 3 diferentes cuentas que ellos tienen dentro de su sistema. Como todos estos sistemas de plataforma automático robótica para los principiantes, para personas que quieren invertir en el mundo de la bolsa de valores sin ningún tipo de conocimiento, de que siempre están trabajando 24/7 por ti y te ayudan a alcanzar la meta de hacer dinero mientras duermes, a través del dinero que vas invirtiendo todos los días en estas cuentas que vas a abrir con estas plataformas que te voy a mencionar. Otro beneficio también que tienen estas plataformas, al ser robóticas, al ser un sistema automatizado de inversión y no ser personas profesionales, managers de inversión, es de que te cobran muy poco anual o mensualmente por su servicio. Y eso es importante porque estás tratando de aumentar tu finanzas. Y muchas veces cuando inviertes en la bolsa de valores, la cantidad de dinero a lo largo de los años de inversión que ganas con tus inversiones puede reducirse de una manera significativa en los gastos de manutención de cuenta de inversión. Y estas plataformas que te pueden ayudar a beneficiarte de que son automatizadas, son sistemas, programas computarizados, te ayuda a reducir esos gastos a través de el tiempo que vas a estar invirtiendo según tu tolerancia de inversión, tu tolerancia de riesgo. Si eres una persona que tiende a tolerar los riesgos financieros del dinero que no va a necesitar dentro de años o décadas, pues el sistema toma esta información e invierte el dinero que pones en estas cuentas, en todas estas cuentas, toda la plataforma que te voy a mencionar, como esta primera de Acorns, que es una de las que yo uso, según esa tolerancia de inversión, esa tolerancia de riesgo. Otra plataforma que uso personalmente se llama Betterment. Betterment es un robo-advisor en el que necesitas $0 para empezar a invertir. A diferencia de Acorns, ellos cobran un 0.25% de tus inversiones, de tus ganancias de inversión anualmente por su servicio. Con Betterment puedes hacer tus inversiones desde tu hogar, tu oficina, desde su celular, en cualquier parte del mundo que tengas una conexión de internet, al igual que todos los demás sistemas y plataformas que te voy a mencionar en este video, e invertir en la bolsa de valores según tu tolerancia de riesgo. Ellos tienen diferentes productos, lo que le llaman carteras de inversión, según tu edad. Incluyen metas que tienen para poder ahorrar para jubilación, para comprar una casa o un vehículo, inversión en general. La siguiente aplicación se llama SoFi y esta aplicación cobra 0% en comisión anual o mensual y necesitas $0 para abrir una cuenta con ellos.
Con SoFi tienes la opción de abrir tarjetas de crédito con ellos, refinanciamiento para préstamos hipotecarios, puedes invertir en la bolsa de valores, que es lo que nos interesa. Y como verás, tienes diferentes productos disponibles con SoFi y automáticamente invertir en ETFs, invertir en compañías que recientemente se hacen públicas, lo que le dicen OPIs, e incluye beneficios que incluyen planificación financiera, bonos por recomendación cuando compartes el hecho de que estás con SoFi con tus familiares y compañeros, de cuentas en tarifas para miembros y contactarte con profesionales para recibir una orientación acerca de tus finanzas con SoFi. Otra de las robo-advisors, de las robo-plataformas que puedes usar para invertir es Stash. Con Stash ellos te cobran entre $1 a $9 por mes dependiendo del tipo de plan que elijas y necesitas $0 para abrir una cuenta con ellos. Con Stash puedes abrir una cuenta de inversión con ellos con apenas solamente 5 centavos y es tan fácil como presionar el botón acá para empezar a invertir en la bolsa de valores. Con Stash puedes invertir en la bolsa de valores fácilmente a través de el internet en tu computadora como también en tu celular con una cantidad también como $5 al mes o semanal o como deseas hacerlo, y tienen diferentes planes que cuestan entre $1 a $9 al mes. Puedes invertir automáticamente, puedes invertir para tu futuro y puedes invertir sin límites a través de Stash. Como verán en su página tiene un ejemplo de todas las compañías que puedes invertir, así como Walmart, PayPal, Uber, Tesla. Puedes invertir en Facebook, puedes invertir en Netflix, puedes invertir en Bank of America, en todas las compañías públicas en los Estados Unidos. Puedes invertir a través de Stash. Otra plataforma es Ali Invest. Con Ali Invest puedes invertir empezando abriendo tu cuenta de inversión con $100 y ellos te cobran una comisión de 0.3% anualmente. Con Ali Invest puedes invertir tanto en tu computadora, tu tableta, como también en tu celular, y tienen diferentes sistemas en los que ellos pueden invertir robóticamente sin comisión sobre acciones cotizadas en los Estados Unidos y en ETFs. Tienen su variedad de opciones de inversión creadas, herramientas de análisis para demostrarte de cuáles son las mejores vías de inversión para tus metas personales, financieras y demás, para llevarte a conseguir esa libertad financiera que estás buscando cuando te vayas a retirar. Otra plataforma se llama Ellevest, muy parecida a Stash, en la que ellos tienen planes que te pueden cobrar desde $1 a $9 mensualmente según el tipo de producto que elijas, pero no tienes que poner ninguna cantidad de dinero para abrir una cuenta con ellos. Como todas las demás plataformas que he mencionado en este video, tienen su sistema en computadora para poder accesar a tus cuentas cuando abres una cuenta con Ellevest, y también tienes la oportunidad de accesar a tus cuentas a través de su aplicación en tu celular. Tienen entrenamiento para que puedas enterarte de cómo empezar a planificar tu inversión, tus inversiones, y los diferentes planes que tienen para invertir, en el que puedes pagar de $1, $5 o $9 dependiendo de lo que deseas hacer o la meta que tienes para lograr en tus inversiones con invertir en la bolsa de valores con Ellevest. Algo muy interesante acerca de Ellevest, de esta plataforma, es que está destinada específicamente para mujeres. Los hombres también podemos invertir en la bolsa de valores a través de Ellevest, pero esta plataforma está específicamente diseñada para mujeres. Ellos aquí tienen información acerca de que el 86% de los asesores financieros son hombres, y que las mujeres, al regularmente recibir menos dinero al trabajar, pues tienen diferentes metas y diferentes formas en las que deben de invertir. Y con esta plataforma ellos tienen consejos específicamente para alcanzar los objetivos
que tienen las mujeres en el mundo de las finanzas, y eso lo puede lograr a través de Ellevest. Otra herramienta o plataforma para empezar a invertir en la bolsa de valores automáticamente sin tener que saber mucho acerca de cómo invertir es Wealthsimple. Wealthsimple cobra entre 0.4 y 0.5% en comisión anual, lo cual no es mucho, pero es significativo en comparación con las demás plataformas que he mencionado. Y no tienes que poner ninguna cantidad de dinero para abrir una cuenta con ellos. En la página de Wealthsimple podemos encontrar un buen y simple diseño en el que ellos sugieren de que con el tiempo puedes incrementar tu finanza hasta hacerte rico lentamente al administrar tu dinero a través de Wealthsimple. Tienen ayuda humana en la que te dan ayuda financiera, sugerencias financieras a través de profesionales financieros, a través de su plataforma, y puedes invertir, como he mencionado en el video, de una manera automática a través de su servicio robotizado, su Robo-Advisor o sistema computarizado de algoritmo de computadora que puede estar invirtiendo tus finanzas por ti 24/7, 365, como las demás plataformas que he mencionado. A través de Wealthsimple puedes empezar a invertir en 5 minutos. Simplemente responder las preguntas que ellos te hacen para ellos determinar cuál es tu tolerancia de inversión, de riesgo de inversión. Luego ellos te ofrecen, según las respuestas que le das, los productos que te beneficiarían para alcanzar tus metas financieras. Y luego conectas tu sistema bancario para que ellos empiecen a usar el dinero que depositas en la cuenta con Wealthsimple para empezar a invertir por ti. Esto es a través de Wealthsimple. Otra plataforma que puedes usar para empezar a invertir con cero conocimiento en el mundo de la bolsa de valores es Bloom. Con Bloom puedes invertir con $0, abrir una cuenta de inversión con ellos con $0, y te cobran entre $45 y $250 al año por la manutención y abrir una cuenta con Bloom. Con Bloom en su página puedes abrir una cuenta con ellos y tienes acceso a la cuenta a través del internet en tu computadora, tu tableta y tu celular. Como verás, es una simple página bien graciosa en la que tienes información acerca de los pasos que debes dar para invertir. Empieza simplemente con ahorrar, como les menciono. Ahorrar es el primer paso para invertir, en el que pones dinero en una cuenta de jubilación paso a paso, y luego ese dinero ellos lo usan a través de su sistema. Y lo que dicen es que los asesores financieros tradicionales realmente ahorran su tiempo y experiencia para los clientes con los saldos de cuentas más grandes. O sea que si eres una persona que no invierte mucho dinero, las personas, como le había mencionado, que son managers de cuentas de inversión, cobran mucho dinero y le prestan más atención a las personas que invierten más. Mientras que con un Robo-Advisor pues es distinto, es un sistema computarizado que invierte tu dinero por ti, usando la tecnología de Bloom, que está diseñada para eliminar las molestias y las estrategias en la cuenta de inversión para tu jubilación. Puedes invertir y florecer en tus finanzas. Tienen información acerca de Bloom para que sepas más acerca de la compañía que va a cuidar de tus finanzas si decides hacerlo con Bloom. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado la información. Traté de hacerlo lo más simple posible. Realmente lo importante es saber cuál es tu nivel de tolerancia de riesgo en tus inversiones. Recordar de que el dinero que vas a invertir, independientemente de la plataforma que sea o de tu nivel de conocimiento en el mundo de las inversiones, es un dinero que no vas a necesitar dentro de años o quizás décadas. Y mientras más tiempo inviertes, pues más beneficios adquieres a menor riesgo. Muchas veces vemos en las noticias financieras, para aquellos que leen mucho acerca de finanzas, personas que ganan millones de dólares en muy poco tiempo. De estas personas que son day traders o las personas que invierten diariamente en el mundo de la bolsa de valores. Pero a mayor ganancia, mayor riesgo, y en este caso estas personas tienen mucho conocimiento de cómo hacer eso y poder hacer lo que logran, los millones de dólares, miles de dólares que pueden ganar semanal o mensualmente. Yo lo que les sugiero a las personas que no saben nada acerca del mundo de las inversiones es de que primero ahorren una cantidad significativa
para cualquier tipo de emergencia en el caso de que pierdan su trabajo, y de que el dinero que deben de invertir es un dinero que no van a necesitar para nada en años o décadas de hoy. El mejor momento para invertir es ahora, y mientras más joven eres, pues más tiempo técnicamente tienes antes de jubilarte para poder invertir, y mientras más tiempo inviertes, más dinero acumulas con el tiempo. Y una de las mejores tácticas es usando un robo-advisor, que es un sistema automatizado que invierte dinero independientemente de que si sea un día festivo o no. No duerme, no descansa, está todo el tiempo tratando de hacer dinero por ti. Y por ser una máquina, pues no te cobran en la manutención de esas cuentas tanto dinero como sería en una cuenta manejada por personas profesionales. Recuerda darle like, de suscribirte, de compartir, de comentar para sugerencias y videos que te gustaría que te hable y comparte informaciones. Y recuerda que el dinero es simplemente una herramienta, no es un tesoro. Siempre les menciono eso, de que el verdadero tesoro es la salud, la familia, las buenas amistades, el amor del bueno, la presencia de Dios en tu vida, pero que realmente el dinero es una herramienta. Mientras los veas así como una herramienta, vas a buscar la manera de hacer de que trabaje por ti para que tú no trabajes tanto por él. Este fue otro video de Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. y hasta la próxima. Chao, chao. Thank you.